¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán. Ella es directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Jessica, gracias por regresar con nosotros. ¿Qué tal, Salvador? Al contrario, encantada de estar de regreso en Análisis Viva y lista para platicar de todos los temas interesantes de la semana. Pues empecemos, si te parece bien. Empecemos con un fenómeno muy interesante que está pasando en los mercados. Platícanos un poquito. Sí, estamos viviendo obviamente épocas sin precedente, pero también estamos observando que esto ha generado un fenómeno muy interesante de desconexión entre los mercados financieros y la economía real, ¿no? Ante la crisis de COVID. ¿Y a qué me refiero con esto? En el argot de los economistas o los financieros estamos hablando de dos jugadores, de Wall Street o los mercados financieros y Main Street, que son pues los negocios, la economía real, etcétera. Y entonces vemos que mientras los datos económicos están saliendo malos, muestran caídas importantes en el primer trimestre del año, empiezan a revelar la magnitud de pues la depresión en el mes de abril. Por el otro lado vemos que pues las bolsas, por ejemplo en Estados Unidos, han estado excelentemente bien comportadas. De hecho, abril fue uno de los mejores meses de desempeño de la bolsa de valores estadounidense desde que existen. También vemos, por ejemplo, las tasas de interés en Estados Unidos llegando a niveles mínimos históricos a lo largo de todos sus plazos. La tasa de 10 años está en 0.64% y la de 2 años en menos de 0.15%, lo que implica que pues hay mucha demanda por estos activos seguros. Entonces, los precios de los activos están teniendo una muy buena racha, en tanto que por el otro lado la actividad económica sabemos que no la está teniendo. Y esta desconexión genera de qué hablar, sobre todo porque uno esperaría que alguna de las dos se corrigiera y sabemos que ante la situación actual la actividad económica no se va a corregir pronto. Creo que también es importante considerar que los mercados financieros pues son mucho más prospectivos. Entonces, su foco es qué viene después. Entonces, ya están viendo si ya se va a reactivar una economía o la otra. También están viendo cómo se avanza en términos de combate a COVID-19, nuevos antivirales que pueden ser efectivos en combatir la enfermedad, cuándo va a estar lista una vacuna. Y bueno, evidentemente también en todo este contexto, el sentimiento de qué va a pasar hacia adelante, cómo se va a reconfigurar la economía, también juega un papel importante en los mercados financieros. Y además, los datos económicos que tenemos ya a la mano siguen siendo malos. Las cifras de PIB, por ejemplo, ha habido fuertes caídas para las cifras que tenemos de PIB, ¿no? Claro, ya por ejemplo en la edición anterior de Análisis Viva se había comentado el dato del PIB de Estados Unidos que se contrajo a una tasa anualizada de 4.8% y en estos días hemos visto datos para el PIB de la zona del euro, por ejemplo, contrayéndose alrededor de 3.8% trimestre a trimestre a tasa simple y con economías como Italia cayendo poco menos de 5%, España, Francia más de 5%, lo que apuntan a que el primer trimestre fue malo y fue peor de lo que se esperaba. Dado que sabemos que el segundo trimestre también va a ser muy, muy malo, pues eso podría incluso hacer que las revisiones de contracción para la economía global para 2020 pues tuvieran que revisarse todavía más a la baja. Entonces, sí, ese es un tema importante en términos de datos económicos. Incluso temas de solicitudes por desempleo siguen entrando, ¿no? Sí, hemos estado hablando mucho, por ejemplo, de estos datos de las solicitudes iniciales de desempleo. Hoy en la mañana en Estados Unidos se dio a conocer el dato que corresponde a la última semana de abril y fueron 3.2 millones de nuevas solicitudes de seguro de desempleo. Si nosotros sumáramos todas estas solicitudes que se han pedido en las últimas 7 semanas, son alrededor de 33.5 millones de personas que han solicitado este subsidio. Y bueno, esto obviamente sirve como preámbulo para ver cuál va a ser la tasa de desempleo que se va a estar dando a conocer para Estados Unidos durante el mes de abril y que se espera que oscile alrededor de 16%. Un poco para cerrar este tema de COVID, hay algunas economías que están comenzando ya a reabrirse. Sí, y eso justo ha dado el tono positivo en los mercados. Vemos reaperturas muy avanzadas ya, por ejemplo, en Nueva Zelanda, también en Europa, principalmente Alemania también va bastante avanzada en el tema de la reapertura de la economía. Ya se está incluso hablando de cuándo van a volver a abrir, por ejemplo, los restaurantes, obviamente con medidas y protocolos de seguridad importantes. Y en Estados Unidos, pues también en los próximos días,
California, que es uno de los estados más grandes y una economía por sí sola muy fuerte, también podría empezar a reabrir. Entonces, esto es bastante alentador. Además de que no hay que perder de vista la relación entre Estados Unidos y China. Sí, ese es otro tema que va a estar dando sin duda de qué hablar en los próximos meses y que además es muy relevante porque hay ciertas dimensiones que hay que también tomar en cuenta, como la dimensión política. Recordemos que Estados Unidos está a menos de 6 meses ya de tener elecciones presidenciales y que además estamos viendo pues una probable reconfiguración de las cadenas globales de valor, ¿no? O sea, sobre todo pensando que se va a querer reducir la dependencia de muchas de estas cadenas en China. Entonces, en ese sentido, así como el año pasado la relación bilateral entre China y Estados Unidos dio de qué hablar, lo va a seguir haciendo. Para nada más hacer un breve recuento, hace unos días el secretario de Estado Mike Pompeo declaró que había evidencia de que se había creado el virus que genera COVID-19, se había creado o manufacturado en un laboratorio en la ciudad de Wuhan, que fue el foco de la infección en China. Unos días después, el doctor Fauci, que es como la eminencia y la cara, el gran consejero de salud del presidente Trump en esta crisis, además el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, dijo que él no estaba para nada de acuerdo con esta teoría, que había suficiente evidencia que demostraba que pues el virus se había ido evolucionando naturalmente y había saltado entre especies. Y bueno, la última noticia, digamos, de esta saga es que el presidente Trump ha estado amenazando con poner fin al acuerdo comercial al que Estados Unidos y China llegaron a finales del año pasado y que calmó mucho a los mercados, pues porque ante toda esta crisis, China no ha cumplido con los acuerdos a los que se había llegado, que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas cuotas de compras de bienes norteamericanos, en particular de energéticos y de bienes agropecuarios que no se han dado. Entonces, la semana que entra, varias autoridades de alto rango chinas y estadounidenses van a reunirse a hablar sobre este tema y, bueno, también hay posibilidad de que esto se convierta en una guerra comercial nuevamente. Moviéndonos un poquito hacia nuestro país, en México tuvimos ya datos para el primer trimestre del Producto Interno Bruto. Sí, igual que en el resto del mundo, pues empezamos a conocer la foto completa del primer trimestre de este año para la actividad económica en México. El INEGI dio a conocer el dato oportuno del PIB. Esta es una cifra preliminar. El dato definitivo se dará a conocer hasta finales de este mes, pero bueno, ya estas nos adelantan, por ejemplo, que la actividad económica se contrajo 1.6% del cuarto trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020. Estas son tasas de cambio de un trimestre a otro sencillas. Al interior de esta medición, recordemos que el PIB se mide sobre todo por el lado de la oferta. Vemos cómo las actividades industriales y los servicios se contrajeron 1.4% entre un trimestre y otro. Y esto es muy importante porque estos dos grandes rubros constituyen el 97% de la actividad económica. Para poner en perspectiva esto con respecto al número del PIB, por ejemplo, Estados Unidos se contrajo a una tasa anualizada de 4.8%. ¿Qué significa eso? Que si todos los trimestres de este año la economía norteamericana se comportara como se comportó durante el primer trimestre, la tasa de crecimiento anual hubiera sido esa, 4.8%, una contracción. Ahora, si nosotros hacemos el mismo número para México, lo que estaríamos observando son tasas de contracción de alrededor de 6.6%. Entonces, ya una vez que, digamos, hacemos equivalentes estas tasas, pues vemos que la contracción en México fue más profunda que en Estados Unidos. Y de nuevo, ya lo hemos mencionado mucho, el primer trimestre ni siquiera se está viendo tan afectado por COVID-19. Lo que va a estar mayormente afectado es el segundo trimestre. Ha habido datos, como mencionabas, también en cuanto a Pemex, que también no pintan un escenario agradable. Sí, también Pemex publicó sus resultados para el primer trimestre de este año. La caída en los precios del petróleo que se dio durante marzo fue un elemento importante para que la compañía reportara pérdidas, pero además fueron de tal magnitud que superan a las pérdidas que la empresa tuvo durante todo el año pasado. Si nosotros analizamos la evolución a tasas de crecimiento, pues es una contracción de casi 60%. Aquí influye, como ya dije, el precio del petróleo. También esto no pudo revertir. De hecho, que sí hubo un incremento en la producción, lo cual fue una buena noticia. Y bueno, otra parte importante que determinó estos malos resultados son las pérdidas cambiarias. La moneda a finales del primer trimestre se depreció alrededor de 25%, poquito menos. Entonces, esa pérdida cambiaria también se vio reflejada en los resultados de la empresa.
Durante esta semana aquí en México también tuvimos algunos esfuerzos por parte de empresarios para tratar de proponer acciones para reactivar la economía. Claro, ya digamos, después de pasados todos estos meses ya de crisis, pues hay muchas voces dentro de la sociedad civil, agrupaciones patronales, industriales, que están siendo muy proactivas. En particular, hubo la semana pasada una reunión importante, una conferencia en la que el Consejo Coordinador Empresarial convocó a distintas figuras justo para proponer ideas. Y a raíz de eso se generó un documento con diversas propuestas en donde, pues en primer lugar, se le invita al gobierno a reconsiderar los apoyos que está dando a la economía, pero también, por ejemplo, se sugiere la coordinación más estrecha entre el gobierno, las empresas y los trabajadores para llegar a un acuerdo ante la crisis, por ejemplo, la creación de un consejo económico que ayude a tomar las decisiones y otras medidas bastante interesantes, de nuevo, que lo que hacen es tratar de proponer soluciones. Una de las cosas interesantes que vimos en esa conferencia, pues, por ejemplo, también la necesidad imperante de tener una estrategia ya muy clara para la reactivación. México es un país que está completamente insertado en las cadenas de producción global. Entonces, la coordinación, por ejemplo, entre Estados Unidos, Canadá, México, de cómo reabrir la economía, digamos qué sectores o qué industrias tienen que estar, son importantes para el resto de la industria en otros países, pues también es algo a considerar y tiene que ser parte de un plan integral y estratégico para la reactivación económica. Ya hoy por la mañana el presidente anunciaba que la semana que entra se va a reunir con su equipo de asesores y que probablemente en el transcurso de la semana empiece a revelar el plan que van a proponer para la reactivación económica. En este contexto, ¿cómo estás viendo tú los mercados financieros? ¿Hacia dónde están moviendo los inversionistas sus activos? Bueno, lo que hemos visto justo es que hay mucho apetito por activos conocidos como seguros, ¿no? Este llamado flight to safety o estos activos haven assets como la bolsa en Estados Unidos o los activos en general estadounidenses, las tasas de interés, los bonos gubernamentales, los activos de refugio, por ejemplo, como el oro, también han tenido repuntes importantes y se han mantenido en niveles altos. No obstante, también el hecho de que las tasas de interés hayan bajado tanto ha hecho que se renueve cierto apetito en las últimas semanas por deuda, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, que diversos países han salido a colocar deuda, México incluido, y que esta colocación ha sido muy demandada, es decir, hay mucho apetito por comprar este papel, no nada más en México, en Perú, en otros países en Europa del Este, y eso también ha hecho que ciertas empresas grandes salgan a fondearse a los mercados a tasas más bajas, lo cual es bueno. No obstante, es importante recordar que hay mucha incertidumbre en el camino y entonces aquellas empresas que están saliendo a colocar tienen que ser suficientemente fuertes para que las primas a las que están saliendo a cotizarse, a la que los inversionistas deciden comprar, sean atractivas. Jessica, ¿qué es lo que viene para la siguiente semana, para los próximos días en términos de datos económicos? De entrada, en los próximos días viene el dato de empleo de Estados Unidos, del cual ya hablábamos anteriormente. Esto es importante porque nos ayuda a cuantificar el tamaño del choque. Y aquí además es muy importante que nos fijemos en medidas complementarias, como por ejemplo la subocupación, que son aquellas personas que no necesariamente perdieron su empleo, pero que están trabajando menos horas o en condiciones peores a las que tenían por temas de actividad económica. Hay diversos estudios que incluso están sugiriendo que estos 30 millones de trabajadores que han perdido su empleo que estábamos viendo o que los datos nos sugieren, podrían incluso duplicarse cuando se considera a toda la gente que o tuvo que verse forzada a aceptar, por ejemplo, licencias sin goce del sueldo o un recorte en su jornada laboral o incluso recortes de salario. Entonces, ese dato va a ser importante para Estados Unidos. También va a haber datos para el mes de abril de actividad de producción industrial y para el caso de México también vamos a ver creación de empleo formal, salarios, algunos datos de consumo, todos ellos para el mes de abril, que de nuevo son en donde realmente vamos a empezar a ver efectos importantes de COVID. Veremos si tenemos alguna noticia buena. La decisión de política monetaria del Banco de México también se da el próximo jueves y en ese sentido sí me gustaría destacar que de los poquitos datos positivos que hemos visto en México ya con estos efectos de COVID es el dato de remesas que acaba de salir y que fue un dato bastante bueno, de hecho el máximo histórico. Aquí parecería que lo que está sucediendo es que pues la gente que manda las remesas al país trató de adelantarse un poco previendo que iba a haber una mala situación después o incluso aprovechar la depreciación del tipo de cambio, que dado que el valor de esas
transferencias iba a aumentar. Y el otro dato importante es el de inflación. Ahí sí vemos un efecto positivo, sobre todo por la caída en el precio de los energéticos. Las gasolinas durante el mes de abril cayeron alrededor de 16-17%, lo que hizo que la inflación que se iba a conocer el día de hoy estuviera en un nivel muy bajo de 2.15%, lo cual pues es una buena noticia. Pues estaremos al pendiente de todos estos nuevos datos y de la situación económica y financiera que se nos va presentando día por día e inclusive en varios momentos, hora por hora. Jessica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva. Al contrario, Salvador, encantada. Ella es Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex, Casa de Bolsa. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.